a todos. Y a nombre de la jefatura del DAS y de las jefaturas del área de investigación, les agradecemos su asistencia y les damos la más cordial bienvenida a esta tercera ponencia del segundo ciclo de conferencias virtuales, aportes del Departamento de Atención a la Salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. Para dar inicio con esta ponencia, les voy a presentar al doctor Luis Ortiz Hernández, quien nos va a hablar sobre lo que es el tema desigualdades sociales en la progresión de enfermedades por coronavirus COVID-19 en población mexicana. El doctor Luis Ortiz tiene la licenciatura en nutrición y doctor en ciencias en salud colectiva. Participa en diferentes proyectos, entre estos está la desigualdad social en salud, alimentación y nutrición, daños a la salud asociados con la discriminación por racismo, homofobia y estigma por el peso, evaluación del estado de nutrición y la actividad física en escolares y adolescentes, y conserjería nutricia enfocada en la persona. Dentro de otras actividades que realiza, el doctor Ortiz es profesor del Departamento de Atención a la Salud en la UAM Xochimilco y docente en la licenciatura en Nutrición Humana. Es tutor en el doctorado de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco y en el posgrado de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor honorario de la Maestría en Estilo de Vida y Actividad Física de la Universidad de Guadalajara e investigador nacional nivel 2 por el CONACYT. Le damos la bienvenida al doctor Luis Ortiz y le cedemos los micrófonos para que pueda compartirnos sus conocimientos. Bienvenido, doctor. Gracias, Fernando. Las sesiones pasadas del seminario de nuestro departamento se han enfocado en cuestiones biomédicas y clínicas, y ahora vamos a cambiar la perspectiva. Lo que hoy les voy a presentar es un proyecto de investigación que se ha ido construyendo conforme ha avanzado la epidemia en nuestro país, y está construido desde una perspectiva de la epidemiología, es decir, de la salud desde la población y con aplicación de las ciencias sociales. Podrán ver que se trata de un proyecto donde estamos participando dos académicos del CIMBESTAF y de la UAM y un estudiante de doctorado de la UNAM. Esta es la organización de la plática. En la primera parte voy a presentar algunos antecedentes y los métodos que utilizamos. Después voy a presentar los resultados respecto a las diferencias por pobreza municipal en la progresión de la COVID. Después los resultados de acuerdo a si las personas han sido atendidas en servicios privados o públicos. En la cuarta parte voy a presentar información sobre diferencias respecto a si eres indígena o no. Y la última parte, pues haré algunas reflexiones de carácter general. De manera sintética, el mensaje de la plática es que las estratificaciones sociales, las diferentes formas de diferencias que nosotros mismos hacemos, dañan a la salud e inclusive matan. Seguramente recordarán la declaración que hizo el gobernador del estado de Puebla días previos al inicio de la jornada de sana distancia, en el que él aseguraba que los pobres eran inmunes al coronavirus. Obviamente esto rápidamente ha cambiado y se ha comenzado a mostrar que las poblaciones que de por sí históricamente han sido vulnerables ante la epidemia de la COVID han sufrido más vulnerabilidad aún. Ayer fue el informe de gobierno de
el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y lo que aquí está transcrito es uno de los mensajes que ayer emitió. Básicamente es un resumen de lo que se ha hecho como acción gubernamental para la atención de las personas infectadas por COVID. Comenta lo que mucho hemos escuchado en las noticias, que se han recuperado hospitales abandonados, que se han instalado camas con ventiladores y que se ha contratado a personal de salud para hacer frente a la epidemia. La pregunta es, ¿toda esta respuesta gubernamental nos ha beneficiado a todos o ha beneficiado más a algunos grupos sobre otros? Como les comentaba, el trabajo que les voy a presentar es desde una perspectiva epidemiológica y tratamos de recuperar el enfoque de la epidemiología social y de los determinantes sociales. En pocas palabras, la epidemiología social lo que busca es documentar cómo hay grupos dentro de las poblaciones que son más susceptibles a tener peores perfiles de salud, enfermedad, muerte y atención. Estos perfiles pueden ser explicados porque, por un lado, hay grupos que disfrutan de mayor poder o acceso a recursos y hay otros grupos que son privados de estos recursos. El hecho de tener acceso o más o menos recursos implica, por un lado, que puedes estar sometido a mayores estresores o factores de riesgo, pero tienes menos recursos o factores protectores para hacer frente a estas demandas del ambiente. Los grupos se pueden construir o identificar en función de diferentes criterios o de diferentes sistemas de estratificación. Uno de los sistemas más relevantes por su impacto en la salud son los sistemas de estratificación socioeconómica, que dependiendo de la teoría sociológica que uno utilice, pueden identificarse clases sociales o posición socioeconómica, o uno de los extremos de la estratificación socioeconómica son los grupos que viven en pobreza. Hay otros criterios que se pueden utilizar también para identificar grupos sociales que implican estratificación o diferencias dentro de una sociedad. Tal es el caso de los grupos étnicos, que está vinculado al proceso de racialización, el género o la orientación sexual. Aquí me voy a enfocar más en la cuestión de las diferencias socioeconómicas y por etnicidad, que está vinculada a la racialización. Importante comentar que el proyecto fue revisado y aprobado por el Comité de Bioética del CIMBESTAB. Siempre es importante avanzar en garantizar que estamos considerando estos elementos, incluso aunque estamos analizando fuentes secundarias, nunca se tuvo acceso a datos personales. Los datos que analizamos son los que diariamente escuchamos en la televisión a las 7 de la tarde, que es presentado por el subsecretario de Prevención. Son los datos que cualquiera puede descargar de la página de la Secretaría de Salud, en el cual se concentran la información general de los casos sospechosos y confirmados de la infección por el virus de SARS-CoV-2. La información que está contenida en esta base de datos proviene del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, el cual fue construido tomando como base el Sistema de Vigilancia de la Influenza, que tiene más de 10 años en nuestro país. Aquí creo que es importante empezar a reconocer algunas de las fortalezas que tenemos como país. No fue un sistema de vigilancia epidemiológico que se creó ante el COVID,
sino es un sistema que ya existía. En el CISBER se consolida la información de dos fuentes. Por un lado, se encuentran las unidades de salud monitoras de enfermedades respiratorias, USMER, que es lo que se le llama el sistema Centinela. Estas USMER, estas unidades que informan sobre los casos de enfermedad respiratoria, están distribuidos a lo largo del país y ya proporcionaban información antes de la epidemia de la COVID y proporcionaban información para la vigilancia epidemiológica de influenza. Una vez que se reconoce que empiezan a haber casos de infección por SARS-CoV-2, se aprovecha esta infraestructura y se empieza a concentrar información no solo de las clínicas y hospitales que forman parte del sistema Centinela, sino todos los establecimientos médicos del país empiezan a informar sobre los casos. Entonces, también los hospitales y clínicas que no forman parte del sistema Centinela empiezan a aportar información. Entonces, en esta base de datos están tanto los casos identificados en el sistema Centinela como los que han ido apareciendo en otros, identificando en otros sistemas de salud. De modo tal que en esta base de datos están concentrados tanto los casos del sector público como del sector privado. Un primer análisis que nosotros hicimos fue de mayo. Después lo actualizamos a finales de julio. Y los datos que hoy les voy a presentar corresponden a la base de datos que descargamos el 21 de agosto de la página de internet que se está presentando. Para el 21 de agosto pueden ver que en la base de datos existían ya más de 1 millón de registros. En este millón de registros estaban incluidos tanto los sospechosos como los que habían sido identificados como negativos a infección por SARS-CoV-2 y los casos positivos a este virus. De estos más de millón de registros, el 44% fueron positivos a el virus SARS-CoV-2. Todo el análisis que les voy a presentar está limitado a los adultos mayores de 20 años, porque se sabe que afortunadamente en los menores de edad, el riesgo de progresar a formas graves de COVID es sustancialmente menor respecto a los adultos. Por eso excluimos los datos de menores de 20 años, que representan alrededor del 4% de los casos positivos. Más adelante voy a comentar de dónde sacamos los datos de pobreza municipal, pero después de vincular los datos individuales de las personas con la infección por SARS-CoV-2, con la información de pobreza en el municipio donde residen, se pudieron vincular prácticamente el 100% de los datos. También excluimos los datos de las personas que habían sido incorporadas a la base de datos en los últimos 10 días, porque sabemos que hay un desfase entre la ocurrencia de los casos, el reporte de los mismos y su inclusión en la base de datos. Finalmente, excluimos a los casos que tenían datos faltantes de alguna de las variables que estudiamos. Entonces, al final nos quedamos con el 90% de los datos de adultos de 20 años
que habían sido positivos al virus. Algunos de los análisis que voy a presentar no se van a basar en este total de más de 400,000 registros, sino solamente toman de base a las personas que fueron hospitalizadas. Más adelante comento esto. Les recuerdo que hay dos momentos en el proceso de la COVID. Un primer momento implica adquirir la infección y un segundo momento implica desde que tú adquieres la infección hasta cómo progresa. La mayoría de los casos progresan a formas leves, incluso cursan la infección sin síntomas, pero otros casos cursan a formas más severas que pueden de primera instancia implicar neumonía y en formas más severas o la más severa pues lleva a la muerte de las personas. El interés del análisis que aquí estamos presentando solamente se refiere a qué pasa con las personas después de que adquieren la infección. ¿Quién tiene mayor riesgo de, después de estar infectado, presentar formas graves? Si revisan la literatura, usualmente se usan los indicadores que están en la lámina para identificar la gravedad de la COVID. Sin embargo, es importante diferenciar la naturaleza de estos indicadores. En el caso de la neumonía y el fallecimiento, reflejan mejor la progresión de la enfermedad, digamos, en sí misma. En el caso de la muerte también refleja qué tanto acceso se tuvo a servicios, pero es una combinación de ambos. En cambio, la hospitalización, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos o el ser entubado, si bien reflejan qué tan grave es tu enfermedad, también reflejan a qué tanto acceso tuviste a los servicios que necesitaste. Y vamos a ver que no siempre las personas o los grupos de personas que tuvieron más necesidades porque desarrollaron neumonía, por ejemplo, no siempre tuvieron acceso a los cuidados más especializados como el ingreso a la unidad de cuidados intensivos o intubación. En esta lámina se presentan de los más de 400,000 registros que nosotros analizamos, cuál fue la frecuencia de cada uno de los eventos relacionados con la gravedad o la progresión de la COVID. En el caso de la muerte, el ingreso a cuidados intensivos e intubación, hay dos estimaciones. Una es sobre el total de personas infectadas y otra es respecto a los que ingresaron a hospitalización. Les recuerdo que el total de registros son más de 400,000 y de esos alrededor de 129,000 fueron hospitalizados. Entonces las estimaciones de la segunda columna están hechas sobre este denominador. Desafortunadamente en nuestro país, 10 de cada 100 personas o una de cada 10 que adquiere la infección fallece. De las que requieren hospitalización, prácticamente 4 de cada 10 fallecen.
En términos de hospitalización, 1/3 de las personas han sido ingresadas. Si tomamos como denominador a todos los infectados, alrededor del 4% han recibido intubación o han sido ingresados a la unidad de cuidados intensivos, pero cuando ya hacemos la estimación respecto a los hospitalizados, el porcentaje es de 16%. Nosotros analizamos junto si las personas habían sido intubadas o ingresadas a la UCI porque van de la mano. Cuando habían sido intubadas, en la mayoría de los casos, había sido dentro de una unidad de cuidados intensivos. Además de la severidad de la enfermedad, de esta base de datos del CISBER, tomamos la variable que identificaba si la persona hablaba o no una lengua indígena, el tipo de institución donde había sido atendido y consideramos, digamos, entre comillas, variables mediadoras, las comorbilidades cardiometabólicas y el tiempo de atención. Me refiero que estas variables, comorbilidades y tiempo de atención, son mediadoras porque una de las hipótesis que nosotros planteábamos es que era probable que las personas que vivían en municipios pobres iban a desarrollar formas más graves de la enfermedad, porque hay datos que sugieren que las personas más pobres tienen mayor probabilidad de tener obesidad, hipertensión o diabetes, que hemos escuchado reiteradamente, las personas con estas condiciones tienen mayor probabilidad de presentar formas graves de la COVID. También pensábamos que era posible que las personas que viven en municipios más pobres podían tener mayor riesgo de desarrollar formas severas porque llegaban a los servicios de salud tardíamente, tardaban más tiempo en buscar la atención de un médico o ser ingresado a un servicio de salud. Ahora, sabemos que las personas de mayor edad y que los hombres o las personas que tienen otras condiciones médicas están en mayor riesgo de desarrollar formas graves de la COVID. Nosotros las estamos incorporando en modelos de regresión para quitar el efecto de estas variables. También en los modelos incorporamos si el caso fue identificado en el sistema Centinela, es decir, fue identificado en una USMER o fue identificado fuera de este sistema, para tener certeza de que no se debía la relación que observáramos a que era un conjunto muy seleccionado de casos. En este caso, que solamente la relación que nos interesaba se fuera a presentar o en los establecimientos de salud del sistema Centinela o fuera de este sistema. También consideramos la variable días desde el inicio de la epidemia. Esta variable es importante considerar porque al principio de la epidemia había muy poca idea sobre cómo tratar la enfermedad y al mismo tiempo los servicios de salud no estaban saturados.
Conforme ha avanzado la epidemia, si bien los clínicos han ido adquiriendo experiencia en el manejo de la enfermedad, también ha llegado a existir saturación de los servicios. Y finalmente, todos nuestros resultados los ajustamos por región geográfica. Desafortunadamente, en la base de datos del CISBER, no hay una variable, una característica de las personas que puedan decirnos cuál es su nivel socioeconómico o cuál es su calidad de vida en términos económicos. Por lo cual, como alternativa, utilizamos la base de datos de pobreza municipal del Consejo Nacional de Evaluación y vinculamos los datos, como ya lo había comentado. El Coneval define la pobreza en función del ingreso de las personas y la carencia de servicios, bienes o el acceso a la alimentación. Después de que vinculamos los datos del sistema CISBER con los de pobreza municipal, agrupamos a las personas por deciles. Cada decil representa a un 10% de los casos. El decil 1 son las personas que viven en los municipios con menor pobreza. En esos municipios existe entre 2.7% y 10.4% de viviendas en pobreza. En contraste, el 10% que vivía en municipios más pobres, en esas localidades, entre el 56 y prácticamente el 100% de las personas vivían en pobreza. Entonces, estos deciles entre el valor más alto significa que la persona vive en un municipio más pobre. No quiero meterme en muchos tecnicismos sobre el análisis estadístico. Solo les comentaría que utilizamos modelos de regresión multinivel que, por ejemplo, considera o hace un ajuste por el hecho de que varias personas viven en el mismo municipio y esas personas que viven en el mismo municipio comparten características que, aunque no las midamos, hace que las personas se parezcan. Y bueno, lo que les había comentado, todos los modelos que les voy a presentar tienen ajustes por varias variables que son relevantes, pero que no son de nuestro interés. Esta es la probabilidad de presentar neumonía o de fallecer de acuerdo al decil de ingreso, perdón, de pobreza municipal. Este es el 10% de las personas que tuvieron la infección y que vivían en los municipios menos pobres. En el otro extremo, este es el 10% de los casos de infección que vivían en los municipios más pobres. Ustedes pueden ver que esto es, aunque no perfecta, sí se asemeja bastante a una escalera. Es decir, conforme la pobreza municipal va aumentando, la probabilidad de que desarrolle neumonía va incrementándose. De modo tal que las personas que viven en municipios menos pobres, el 15% desarrollaron neumonía y el caso opuesto sube al 30%. La gráfica del lado derecho es para mortalidad o una aproximación a la mortalidad. Y aunque no es
tan perfecto el gradiente también se presenta. En cada barra pueden apreciar que hay una línea y este es el margen de error para cada una de las frecuencias de los grupos. Consideramos que las diferencias son significativas cuando el error de una barra no se traslapa con el error de otra. Pues, por ejemplo, esta barra del decil 1 se traslapa con la barra del decil 2, pero es muy evidente cómo los errores de estas tres barras están bastante lejos de los errores de las primeras barras. Dicho en otras palabras, tenemos bastante confianza en términos de estadística de que efectivamente las personas que viven en municipios más pobres tienen mayor riesgo de desarrollar neumonía o fallecer. Y consideramos o ajustamos o quitamos el efecto de varias variables relevantes, incluidas, por ejemplo, la edad. ¿Por qué las personas en desventaja económica pueden tener mayor riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad? Dos razones se las había comentado. Una puede ser que tengan mayor riesgo de tener sobrepeso u obesidad o diabetes e hipertensión. También es que lleguen tardíamente a buscar los servicios. Otra explicación puede ser que viven sobre todo en la región sur del país, donde es más concentrada la pobreza. También se ha propuesto que, dado que la gente pobre no puede permanecer en casa, se expone más al virus y esa mayor exposición implica mayor carga viral y eventualmente mayor riesgo de desarrollar formas severas de la COVID. Finalmente, el vivir en pobreza o formar parte de grupos socioeconómicos bajos implican experiencias de privación o de subordinación y jerarquía. Y está documentado que estas experiencias de jerarquía, subordinación o de estrés crónico altera la función inmune y los mecanismos de coagulación que se sabe forman parte de la fisiopatología de la COVID. Nosotros no tenemos datos para explorar todos estos mecanismos más que los primeros dos. ¿Qué diferencias socioeconómicas hay respecto al acceso a los servicios? Si analizamos el acceso a un hospital, las diferencias son de acuerdo a las necesidades. Es decir, si la gente más pobre desarrolla más neumonía, entonces en la gente pobre debe de haber tasas más altas de hospitalización. Y eso es lo que observamos. Sin embargo, una vez que las personas son hospitalizadas, ustedes pueden ver que ya no hay diferencias socioeconómicas. Cuando deberíamos de esperar que si la gente más pobre tiene mayor probabilidad de desarrollar neumonía, también tendríamos que ver que ese grupo debería tener más acceso a intubación o unidad de cuidados intensivos. No lo vemos. Mm, Nuestras autoridades han comentado reiteradamente que afortunadamente no ha existido el problema de saturación de los servicios. Ustedes pueden ver también que no hay claras diferencias socioeconómicas en el tiempo de atención.
el tiempo entre que la persona empieza a desarrollar síntomas y el momento en que acude al doctor o accede a una clínica o a un hospital. Eso es una buena noticia. También es una buena noticia que la gente más pobre tenga tasas más altas de hospitalización, porque ellos tienen mayor riesgo de neumonía. Lo que no es tan bueno es que no hay el mismo gradiente para recibir o ingresar a la unidad de cuidados intensivos y esta gráfica muestra la frecuencia de uso de servicios privados. Y sobre todo con los deciles más altos de pobreza, existe diferencia respecto a los más bajos. La gente que vive en municipios más pobres ha usado menos los servicios privados, que parece ser tienen mejor calidad y garantizan mayor sobrevivencia. Más adelante voy a desarrollar más este punto. Esta es la distribución de comorbilidades cardiometabólicas, obesidad, diabetes, hipertensión, de acuerdo a pobreza municipal. Se observa lo que esperábamos, no tan claras las diferencias, pero se observa este gradiente, esta tendencia de que la gente más pobre presenta más comorbilidades. El mismo gradiente se observa con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aunque la diferencia entre las comorbilidades cardiometabólicas y el EPOC es su frecuencia. El EPOC no lo sufre ni el 3% de la población. En cambio, las comorbilidades cardiometabólicas, el grupo más bajo tiene alrededor del 34%. Hicimos varios modelos para ver cómo las comorbilidades o el EPOC o los servicios privados podían explicar por qué la gente más pobre tenía mayor riesgo de neumonía y muerte. Brevemente, a pesar de que las comorbilidades, el EPOC y los servicios privados se correlacionan con la pobreza, explican muy poco de por qué los pobres en nuestro país tienen mayor riesgo de desarrollar formas severas de COVID. Ahora veamos las diferencias de acuerdo al tipo de institución. Y en esta sección nos vamos a limitar solamente a las personas hospitalizadas. Pueden ver que casi 2/3 de las personas que han sido hospitalizadas por la COVID han sido atendidos en los hospitales de la Secretaría de Salud federal o estatales. Un tercio ha sido atendido en instituciones de seguridad social. Aquí están incluidos Sedena, Pemex, pero en realidad la institución más importante es el Seguro Social. Y solo 3% han tenido acceso a hospitales privados. Y estas son algunas imágenes vinculados a estos hospitales públicos en la epidemia. Los trabajadores han denunciado la falta de recursos y equipo para su seguridad y para atender con calidad a las personas. ¿Y qué implicación tiene esto con la progresión de la enfermedad? En la gráfica del lado izquierdo
se presenta las defunciones hospitalarias de acuerdo al tipo de institución. En los servicios privados, de 100 personas que son ingresadas, poco más del 15% fallecen. En contraste, en las instituciones de seguridad social, que sobre todo refleja el Seguro Social, el IMSS, de 100 personas que ingresan al hospital, 40% fallecen. En población abierta es alrededor del 35%. Desde mi perspectiva, estas son diferencias abismales. Especialmente la tasa de defunción hospitalaria en las instituciones de seguridad social, eh, creo que tendría que ser explorado con mayor profundidad qué es lo que está ocurriendo. Porque usualmente se piensa que las instituciones de seguridad social cuentan con más recursos que los hospitales de la Secretaría de Salud. Bajo ese antecedente, yo hubiera esperado que la mortalidad hubiera sido mayor en los hospitales de población abierta que de seguridad social. ¿Y qué puede explicar que los servicios privados tienen, en relación a los públicos, una tasa de defunción hospitalaria considerablemente más baja? Del lado derecho ustedes pueden ver que en estos servicios privados el ingreso de las personas a la unidad de cuidados intensivos o de ser entubados es mucho mayor que en las instituciones de seguridad social y no tan diferente, pero mayor que en las instituciones de población abierta. Obviamente no puedo decir que la conclusión de esta plática es que compremos un seguro privado. Está bien documentado que en los últimos 30 años los servicios públicos han sido desfinanciados y esto fue paralelo a la promoción de servicios privados y de seguros médicos. Pero estos datos que acabo de presentar muestran claramente que esto ha sido una receta del desastre, porque los servicios privados cubren a una mínima parte de la población y ser atendido hoy por COVID en servicios públicos implica una baja probabilidad de sobrevivencia. Y en términos de la plática de las diferencias sociales o socioeconómicas en la progresión de la enfermedad, muestra que no solo depende que adquieras el virus, también depende a qué servicio vas a tener acceso. Y esto, en nuestro país, desgraciadamente depende de si tu bolsillo te da para pagar un seguro médico o tu trabajo te lo proporciona. Diferencias por etnicidad. El tema de las diferencias entre población indígena y no indígena es muy complejo, pero en general existen tres explicaciones de por qué la población indígena con frecuencia tiene peores indicadores de salud que los no indígenas. Una, se dice que hay genes asociados a la ancestría indígena que hace más susceptible que se desarrollen enfermedades, por ejemplo, crónicas. O sea, hay genes indígenas que los
hacen proclives a la enfermedad. Otra explicación es cultural, que sus costumbres, su idioma, no les permite comprender la información o usar de manera efectiva los servicios de salud. Cada vez existe más evidencia que más que la biología o la cultura de los pueblos indígenas, en nuestro país hay arraizado y poco reconocido racismo. Insistiría que hablar de este tema nos tendría que ocupar más tiempo para hablar de ese concepto de racialización, que habría que criticar el concepto de etnicidad porque marca como si ser indígena fuera ser algo exótico y entonces los que no se identifican como indígenas no pertenecen a un grupo étnico. Y también que se habla muy poco del privilegio blanco, pero la falta de tiempo hace que nos concentremos en los resultados. Pueden apreciar que el riesgo de neumonía y muerte en personas indígenas es sustancialmente mayor a los que no hablamos una lengua. Y estas diferencias son después de quitar el efecto de variables importantes como la edad. Dado que la población indígena tiene tasas más altas de neumonía, es esperable que tengan tasas más altas de hospitalización. Pero a pesar de que tienen tasas más altas de neumonía, en términos de acceso a un servicio especializado, ya no hay diferencias. Probablemente esto explique por qué al final tienen tasas más altas de defunción. Estos son modelos, diferentes modelos, son simulaciones, donde queríamos probar qué pasa con el riesgo de la población indígena si vamos considerando otras variables. Por ejemplo, este 1.25 significa las personas indígenas tienen 25% mayor riesgo o probabilidad de desarrollar neumonía respecto a los que no son indígenas. Si quitamos el efecto de las comorbilidades, el efecto sigue siendo el mismo prácticamente. Si agregamos EPOC, las personas indígenas pueden tener mayor riesgo de EPOC porque usan más leña para cocinar, el riesgo sigue siendo el mismo. Si consideramos la región, porque los indígenas se concentran en el sur y en el sur hay más pobreza, la diferencia se mantiene. Si quitamos el efecto del haber usado servicios privados, la diferencia se mantiene. E inclusive después de quitar diferencias socioeconómicas con este indicador de pobreza, el riesgo se mantiene. Es decir, si tienes a dos pobres, pero uno de ellos es indígena, al indígena le va a ir peor. Y la misma tendencia se observa con la muerte. Entonces, si no son antecedentes médicos, si no es el vivir en el sur, si no es el tipo de servicio, si no es el vivir en pobreza, creemos que este mayor riesgo de neumonía y muerte en la población indígena puede ser resultado de prácticas discriminatorias. Ahora, el CISBER es un sistema de información gubernamental que tendría que proporcionar información para hacer política pública.
En general así se está usando. Sin embargo, es un sistema de información con muchos problemas si queremos estudiar desigualdades sociales. Una, ya les comenté, no hay información de características socioeconómicas de las personas. Pero en el análisis que hemos hecho identificamos otro problema. De todos los casos de infección por SARS-CoV-2, 5,000 personas, poco más de 5,000 personas, fueron clasificadas como hablantes de lengua indígena, que representa el 1%. De todas las variables que están en la base de datos y que nosotros analizamos, donde hay más datos faltantes es precisamente para esta variable de etnicidad. Para 14,000 personas, los médicos que hicieron el registro del caso no marcaron la información de esta variable. O sea, hay más casos de datos faltantes que de personas indígenas. Entonces, esta variable tiene más problemas que de lo que da información. En el CISBER hay 1% de población indígena. Si comparamos con lo que se obtuvo en la encuesta intercensal del 2015, 8% de los mexicanos hablan una lengua indígena y entre 14 y 16% nos consideramos indígenas aunque no hablemos una lengua indígena. Creemos que ese 1% en el CISBER es una clara subestimación de la población indígena dentro de la base de datos. Es posible que los médicos no sean conscientes de la importancia de registrar adecuadamente esta información. Y también creemos que sería importante incorporar no solamente el tema de la etnicidad por la lengua que hablas, sino también tú cómo te consideras y algunos rasgos físicos como el color de piel que se ha documentado también están relacionados con la salud o el acceso a los servicios de salud. Para ir cerrando, como cualquier otra investigación, este análisis que estamos haciendo no es perfecto. Sabemos que ni en esta base de datos no están ni todos los infectados y probablemente no todas las personas que desarrollaron formas graves de COVID, aunque en el último caso yo creo que sí son la mayoría. A pesar de que reconocemos que no tenemos ni a todos los infectados ni a todos los que desarrollaron formas graves de la COVID, creemos que sí da un panorama bastante acercado a la realidad. Primero porque ya se han realizado más de 1,000,000 de pruebas. A diferencia de, por ejemplo, cuando hicimos un primer análisis en mayo, que la base de datos tenía menos de 30,000 casos. Ahora bien, mucho de nuestro interés no era tanto estimar la prevalencia de la ocurrencia, sino las diferencias entre grupos. Los resultados que nosotros obtuvimos no serían tan diferentes a lo observado en la realidad si el subregistro de casos se presenta de manera similar en todos los grupos sociales. Sería problemático, por ejemplo, si el subregistro de casos se da sobre todo en las personas más pobres. Sin embargo, en la nota periodística que estoy proyectando, esos 300 casos no registrados en Coahuila, sobre todo se debieron a casos identificados en laboratorios privados, que por lo regular es la gente con mejores condiciones socioeconómicas. Y bueno, las USMER están distribuidas en todos los estados. La lógica del sistema Centinela es tener un muestreo más o menos representativo de todas las entidades federativas y
se han hecho varios esfuerzos durante estos meses para mejorar los registros de mortalidad. Y bueno, aunque usamos una medición ecológica, o sea, del municipio, medimos la pobreza del municipio y no los recursos económicos de las personas infectadas, también se sabe que este efecto de el lugar donde vives es importante. Si ustedes vieran la base de datos, de repente queda la sensación de no es muy claro, por ejemplo, qué significa que alguien sea clasificado como eh, con obesidad. O sea, solo registra eso, pero no hay datos, por ejemplo, de peso y estatura. Este es otro fragmento del informe presidencial del día de ayer. Y bajo la idea de que las comorbilidades cardiometabólicas aumentan el riesgo de presentar formas severas de la COVID, nuestro presidente nos recomienda que debemos cuidar nuestra alimentación, no consumir productos chatarras, practicar ejercicio, hacer deporte y bajar de peso. Y este ha sido un discurso que sistemáticamente se ha escuchado en todos estos meses. Sin embargo, nuestros resultados tratan de llamar la atención de no solo es una cuestión de responsabilidad individual. Nuestro país está marcado por las disparidades socioeconómicas. La gente con menores recursos económicos está teniendo mayor riesgo de desarrollar formas severas de la enfermedad, y si bien no hay diferencias sociales en acceder al hospital o en el tiempo que tardas en atenderte, parece que sí hay diferencias importantes en la calidad de la atención. Y estos resultados que nosotros encontramos no están en alguna medida controlando los factores de riesgo individuales que se han hecho énfasis en estos meses, la edad y las condiciones cardiometabólicas. Entonces, estos resultados creo que nos invitan a pensar en que los resultados de esta epidemia no solo se deben a un nuevo virus. Los resultados de esta epidemia también son producto de cómo, como sociedad, nos hemos construido en torno a la desigualdad. Y eso no tiene nada de biológico. Entonces, como política pública, al menos se tendría que aminorar o atenuar este discurso de todo depende de que tú cuides tu estilo de vida. Habría que pensar más en políticas de largo plazo que regulen las condiciones de trabajo y de salario de las personas y de impulsar la desmercantilización del derecho a la atención a la salud, que es especialmente importante en una sociedad estratificada, lo cual solo se puede lograr con un sistema único, universal, integral y subrayar de calidad para todos. Finalmente, para nosotros, para el futuro, creemos que es importante también empezar a mirar hacia la población pediátrica. Tenemos un análisis preliminar que muestra que en la población pediátrica mexicana, las diferencias por nivel de pobreza municipal son todavía más marcadas. Y bueno, también es importante buscar formas de encuentro entre las ciencias sociales y las ciencias biológicas. No se trata de decir que solo lo social es importante, sino también creo que es importante más bien entender cómo lo social
se articula o altera la biología de las personas. Y pues les reitero el mensaje central de la plática. Gracias. Doctor Luis Ortiz, le agradecemos muchísimo su participación, sobre todo por la parte tan reflexiva que nos hace pensar sobre esta parte de la discriminación. Y si me lo permite, pasaríamos a los comentarios y a lo que vienen siendo las preguntas. Y bueno, tiene muchas felicitaciones por el tema de parte de la maestra Mariana Contreras. También le manda una gran felicitación por su brillante exposición y por los datos documentados que ha aportado, pero sobre todo por los indicadores de desigualdad y de discriminación. Entonces, muchas Gracias. felicidades y junto con la maestra María Elena hay otros tantos asistentes que de la misma manera ven la importancia y lo felicitan por esta temática tan importante. Bien. Gracias. Una pregunta que tiene Aula CBS 142 dice: muchas gracias, doctor Ortiz, por esta interesante plática. ¿Y qué opina sobre el factor escolaridad en relación con la morbilidad por la COVID-19? En junio de este año, investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias UNAM señalan que el 71% de defunciones por esta enfermedad tiene escolaridad de primaria o inferior. Nosotros tratamos de obtener esos datos, pero la velocidad a la que te lo dan está muy desfasada. Pueden tardarse hasta 1 mes y medio en proporcionártelos. También por eso recurrimos a vincular con información de pobreza municipal. Y el otro problema que yo insistiría mucho, que nuestros sistemas de información no están pensados para documentar esta desigualdad, es que a muchos de los casos les hace falta el dato de la escolaridad. Pero bueno, en cualquier caso, estos análisis que han hecho complementan con lo que yo aquí estoy presentando, ¿no? Ya sea con indicadores de la persona, de características socioeconómicas de la persona o de características socioeconómicas del entorno, vemos que la gente con mayores dificultades socioeconómicas tiene mayor riesgo de progresar. Y bueno, estos análisis de porcentajes, la conclusión es la misma, pero en términos epidemiológicos de análisis estadístico, solo comparar porcentajes no da tanta solidez a las conclusiones. En términos de publicación tiene un poquito más de relevancia hacer modelos más sofisticados, pero al final la conclusión es la misma. Muchas gracias, doctor. También pregunta al doctor Jaime Bustos si son confiables los datos del sistema Centinela, ya que López-Gatell ya no habla de ellos. Todas las estadísticas que se escuchan día con día derivan del sistema Centinela. Comentaba que esta base de datos que se utiliza para hacer los reportes de las 7 de la noche vienen de 2 fuentes. El sistema Centinela, que son clínicas y hospitales que están distribuidos en todos los estados, y los casos reportados en clínicas y hospitales que no forman parte del sistema Centinela. En general, hay evidencia a nivel mundial que lo que tú observas en un grupo de hospitales y clínicas es una buena aproximación a lo que está ocurriendo en toda la población. Entonces, hay miles de establecimientos médicos en nuestro país. Es demasiado esfuerzo y recursos tratar de establecer un sistema en cada una de las clínicas y hospitales. Entonces, por eso, en lugar de hacerlo un censo en todos los establecimientos, solo se elige al azar un cierto grupo de establecimientos, y ese es el Centinela. Pero yo insistiría que en esta base de datos, además de esos establecimientos, se están incluyendo los casos de todo el país, independientemente si forman o no parte del mismo. Muchas gracias. Yo sí confío. O sea, si me preguntan, yo creo que sí confío, porque no es un sistema que se estableció el 23 de marzo. Es un sistema que se estableció en el 2006. Y como país sí hay experiencia en la vigilancia epidemiológica de enfermedades
infecciosas. Muy bien. También pregunta, bueno, pasamos a la siguiente pregunta y Alexia González nos, bueno, pregunta, ¿cómo cree que será mejor integrar las ciencias sociales y una reconstrucción social hacia la forma sistémica en la que tratan a los sectores más pobres? En una de las diapositivas omití comentar que personalmente ayer que escuchaba al presidente López Obrador recomendándonos tener una dieta saludable y bajar de peso para reducir el impacto de la epidemia, me irritó porque pues no es una cuestión de decisión individual. Pero, y estos son los sinsabores de la cuarta transformación. Pero al mismo tiempo, a nivel federal y a nivel local, se están implementando algunas políticas que están encaminadas a reducir, la desigualdad. Por ejemplo, la política de ir incrementando el salario mínimo. Esa es una política que apuesta a reducir pobreza y desigualdad. Asegurarse que los impuestos sean progresivos y que la gente con mayores ingresos pague más impuestos. Esa es otra política progresiva para reducir las desigualdades, que aunque son en el campo económico, eventualmente van a impactar favorablemente la salud. Y en el contexto de nuestra ciudad, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos que el gobierno actual tiene una política decidida de transporte público y de recuperación de espacios públicos en las dos alcaldías más marginadas, Iztapalapa y la GAM. Esas políticas de dar mayor acceso a transporte a las personas que no tienen automóvil, de darle más espacios verdes o recreativos a las personas más pobres, son el tipo de políticas que reducen la desigualdad, que no tienen un efecto de un día para otro en la salud de las personas, pero en el mediano y largo plazo es lo que reduce las diferencias sociales y en salud. Es ese tipo de políticas y aproximaciones o de programas que se piensan más desde lo público y no desde la responsabilidad o la culpa individual. Muy bien. Doctor Luis Ortiz, pues le agradecemos muchísimo por su gran participación, por compartir sus conocimientos con la comunidad universitaria y pues agradecemos a todos nuestros asistentes también. Nos veríamos la próxima semana con el tema los efectos de la pandemia en la salud de los trabajadores de la salud en México y a cargo de la doctora Silvia Tamés González. Muchas gracias a todos por su asistencia. Doctor Luis Ortiz, como siempre un honor. Gracias.